¿Cuántas veces has rezado, suplicado, llorado, y aún así has sentido como si Dios guardara silencio? Momentos en que el cielo parece distante, tu corazón duele y tu alma clama en silencio, de eso se trata precisamente. Salmo 13 es el clamor de un corazón cansado, de alguien que ya no comprende los tiempos de Dios, pero que, incluso en el dolor, elige seguir confiando. Este salmo es más que una simple oración, es un espejo del alma de quien cree, incluso cuando no ve que nada suceda. Es el clamor de quien se ha sentido olvidado, pero que en el fondo aún conserva la esperanza de ser escuchado. Tal vez estés experimentando algo así ahora mismo, rezando por tu familia, pidiendo una respuesta, un milagro, y preguntándote, ¿Dios todavía me escucha? Hoy quiero decirles con absoluta certeza, Dios escucha cada palabra y cada angustia que brota de tu corazón, aunque el silencio parezca demasiado largo, Él está obrando en silencio, moldeando tu fe, preparando tu camino y fortaleciéndote. Desde dentro, en este video, comprenderás lo que sucede espiritualmente cuando parece que Dios no responde. Y al final de este video, quiero orar especialmente por ti, poderosa oración, entregar tu dolor, tus palabras y tus ansiedades al Señor, con la fe de que Él te escuchará. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede ser justo lo que Dios quiere mostrarte hoy. Si este tema ya te ha conmovido, deja tu me gusta. Suscríbete al canal. Hay momentos en la vida en que oramos con todas nuestras fuerzas, derramamos lágrimas en la almohada, elevamos las manos al cielo, y aún así parece que el cielo no responde. Es como si nuestras palabras se elevaran y volvieran vacías. El corazón duele, la mente se llena de preguntas, y el silencio de Dios resuena más fuerte que cualquier voz. Es un silencio que no solo se oye, sino que se siente. Pesa, duele, inquieta, y eso es precisamente lo que sintió David cuando escribió el Salmo 13. No estaba en un momento de victoria, ni rodeado de alabanzas. Estaba exhausto, sintiéndose olvidado. Clama, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Palabras de un hombre destrozado que amaba a Dios pero no veía salida. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho nosotros mismos esa misma pregunta? ¿Cuánto tiempo, Señor? El silencio de Dios puede confundirnos porque nos han enseñado a esperar respuestas inmediatas. Queremos sentir algo, ver una señal, darnos cuenta de que está ahí. Pero a menudo es en el silencio donde Dios más se manifiesta, no con palabras, sino con propósito. Es ahí, en el vacío, donde obra por la fe, no para que solo creamos cuando todo va bien, sino para que creamos incluso cuando todo parece perdido. David se sentía olvidado, pero no lo estaba. Dios vio sus lágrimas, conoció su dolor, e incluso en silencio, estaba transformando algo en su interior. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Es el intervalo entre el clamor y el cumplimiento de la promesa. Es el tiempo en que nos enseña a esperar, no con ansiedad, sino con confianza. Cuando Dios guarda silencio, no está distante, nos llama a acercarnos. Porque cuando el sonido del mundo se apaga, la única voz que queda por oír es la suya, y es en esta escucha silenciosa donde el corazón aprende a descansar. Quizás estés pasando por esta situación hoy. Oras, buscas, haces todo bien, pero parece que nada cambia. Las respuestas no llegan, las puertas no se abren e incluso tu fe empieza a flaquear. Pero recuerda esto, el silencio de Dios nunca es señal de negligencia, Él te ve. Él te escucha. Simplemente te está preparando para algo mejor de lo que pediste. Piensa en cuántas veces quisiste una respuesta rápida y, ahora, al recordarlo, date cuenta de que si hubieras obtenido lo que querías en ese momento, no estarías preparado. A veces Dios se demora para protegernos. A veces guarda silencio para ayudarnos a madurar. Y otras veces, simplemente quiere que aprendamos a confiar sin necesidad de comprender. David se encontraba en esa situación. Se sentía olvidado, pero aún así, continuó orando. Y eso es lo que marca la diferencia. No dejó de orar, aunque estaba cansado, siguió hablando con Dios. Aunque no sentía nada, siguió hablando con el Creador. Porque la verdadera fe no depende de la emoción, sino de la confianza. ¿Cuántas veces has querido dejar de orar porque pensabas que Dios no te escuchaba? ¿Cuántas veces has pensado que su silencio era un rechazo, cuando en realidad era una invitación a crecer en la fe? Dios nos enseña en silencio porque es en el silencio donde descubrimos quiénes somos realmente, incluso sin respuestas. Es fácil tener fe cuando todo parece encajar. Es difícil seguir creyendo cuando el corazón no comprende. Pero es ahí donde la fe madura. Es en este árido terreno de espera donde las raíces de la confianza se profundizan. El silencio de Dios no es castigo, sino cuidado. Él sabe cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. E incluso cuando no responde como esperamos, siempre se revela en el momento preciso, porque Dios nunca llega tarde.
Llega cuando el corazón está dispuesto a escuchar, a comprender y a recibir. A menudo, su silencio es la respuesta más amorosa que podemos recibir. Porque es en ese silencio donde nos enseña a depender de Él y no de las circunstancias, a escuchar la voz de la fe y no el ruido de la duda, a confiar en su carácter, incluso cuando no comprendemos su camino. Lo que David ignoraba, mientras lloraba y clamaba angustiado, era que aquel momento se convertiría en una de las oraciones más poderosas de la historia. Un testimonio vivo de que Dios escucha incluso el silencio de nuestras lágrimas, y contigo sucede lo mismo. Cada lágrima derramada, cada palabra susurrada, cada dolor silencioso, todo asciende como incienso ante Dios. Él recoge cada oración, incluso aquellas que no puedes pronunciar en voz alta, y cuando llega el momento oportuno, el silencio da paso a la respuesta. Pero hasta entonces, Él continúa sosteniéndote. Por eso la oración es tan esencial. Incluso cuando parece que nada cambia, la oración mantiene viva la conexión entre tú y Dios. Es en la oración donde recuerdas quién eres y quién es el que te sostiene. Por lo tanto, si ahora mismo estás experimentando este silencio, no huyas de él. Permite que Dios te hable en este espacio de quietud. Quizás te esté enseñando a confiar, a descansar, a madurar. El silencio que hoy duele será el testimonio que sanará mañana. David comenzó el Salmo 13 desesperado, pero lo terminó con alabanza. Esto significa que el silencio de Dios no es el final de la historia, sino solo el comienzo de una transformación. Al leer el Salmo 13, sentimos como si escucháramos los latidos del corazón de David en medio del dolor. No intenta ocultar su angustia ni disimular el peso que carga. Desahoga su corazón ante Dios con sinceridad, casi como un niño que no comprende por qué sufre, pero que aún así corre al regazo de su padre. Sus palabras son sencillas, pero llenas de emoción. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Estas preguntas no tratan solo del paso del tiempo, sino del sentimiento de abandono, del silencio que parece injusto, de la espera que duele más que el propio dolor. David está ahí, en medio de la oscuridad de su alma, intentando encontrar una luz. Y lo más hermoso es que no finge tener fe, dice exactamente lo que siente. Se muestra vulnerable, humano, real. La vulnerabilidad de David es lo que lo hace tan cercano a nosotros. Porque en algún momento, todos hemos estado en esa situación, la del llanto silencioso. La situación en la que las palabras fallan y solo queda el gemido del corazón. Ese instante en que el alma se inclina en oración, no por costumbre, sino por necesidad. David no solo lamentaba la falta de respuestas, sino que intentaba comprender el silencio de Dios. Sentía como si el Señor se hubiera escondido, como si le hubiera dado la espalda. Esta imagen es profunda. El rostro de Dios, símbolo de su presencia y favor, ahora parecía distante. Pero la gran verdad es que, incluso cuando David no veía el rostro de Dios, Dios nunca le quitó la mirada de encima. ¿Cuántas veces nos ocurre esto también? Pensamos que Dios se ha alejado, cuando en realidad simplemente ha cambiado la forma en que se revela. A veces no habla, sino que observa. No aparece, sino que actúa. No responde como esperamos, sino que guía nuestros pasos en silencio. El grito de David refleja el alma humana en su punto de quiebre. Está cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de sentir el peso de la vida. Dice, ¿cuánto tiempo más tendré que guardar planes en mi alma, con tristeza en el corazón cada día? Observa cómo expresa un dolor que no es momentáneo, sino continuo. Todos los días, dice. Es la rutina de la angustia. Es despertarse y sentir el mismo vacío, rezar y sentir la misma ausencia, vivir y sentir el mismo cansancio, pero es ahí donde el corazón de David nos enseña algo poderoso, lleva su dolor al lugar correcto. La presencia de Dios, aun sintiéndose olvidado, no se aísla. Aun decepcionado, no se retira. Transforma su dolor en diálogo. Habla con Dios sobre el silencio de Dios. Y este es uno de los actos de fe más profundos que existen, seguir hablando con el Señor, incluso cuando el Señor parece guardar silencio. Muchos, ante el silencio divino, se rebelan, se retraen y se vuelven espiritualmente fríos. Pero no David. Él llora, sí, pero llora ante Dios. Se queja, sí, pero se queja en oración. Y es esta sinceridad la que abre el camino al consuelo, porque Dios no rechaza un corazón sincero. No se ofende por nuestro dolor. Él comprende el gemido indecible. Él entiende el llanto que no podemos explicar. El clamor de David nos recuerda que Dios no busca la perfección en nuestras oraciones, Él busca la verdad. Y quizás ese sea el mensaje que el Salmo 13 quiere susurrar a tu corazón hoy. Dios prefiere una oración sincera y conmovedora a un discurso hermoso y vacío. Él quiere escuchar la parte más pura de tu alma, aunque sean preguntas, lágrimas o incluso un ¿por qué?
Porque su amor es lo suficientemente grande como para soportar nuestras dudas y transformar nuestro dolor en fe. Cuando David clama, no recibe respuesta inmediata. Pero algo empieza a cambiar en su interior. Lo que antes era desesperación comienza a transformarse en confianza. Lo que antes era miedo comienza a transformarse en esperanza. Ese es el poder de un clamor sincero. No cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora, y eso es lo que sucede cuando oramos incluso sin comprender. La oración no es un medio para controlar a Dios, sino una forma de alinearnos con su corazón. David no termina el salmo con todas las respuestas, pero lo termina con paz. Él dice, pero yo confío en tu bondad, mi corazón se alegrará en tu salvación. Observa que nada ha cambiado a su alrededor, pero todo ha cambiado en su interior. El clamor silencioso del alma es el puente entre el dolor y la fe. Es el espacio donde Dios forja la confianza, donde pone a prueba el corazón, donde fortalece el espíritu. Porque es en el desierto del alma donde aprendemos a escuchar el susurro de la gracia. Mucha gente cree que la fe es no dudar jamás. Pero la fe, en realidad, es seguir orando incluso cuando la duda grita. Es seguir caminando aunque te tiemblen los pies. Es permanecer de rodillas cuando la mente te dice que te rindas. Eso es lo que hizo David, y eso es a lo que Dios te llama a hacer. Cuando tu corazón esté cansado, clama a Dios. Cuando el miedo te invada, ora. Cuando la esperanza parezca débil, habla con Él. Él escucha, incluso cuando parece guardar silencio. Él te recibe, incluso cuando te sientes indigno. Él se acerca, incluso cuando te sientes lejos. El clamor de David es prueba de que Dios se conmueve ante las oraciones sinceras. Él transforma las lágrimas en fortaleza, la angustia en sabiduría y el silencio en guía, y por eso el Salmo 13 sigue siendo tan relevante hoy. Porque todos, en algún momento, somos David. Todos nos hemos arrodillado, mirando al cielo, esperando una respuesta que no llegó. Y todos necesitamos recordar que la fe no se trata de sentir a Dios, sino de creer que está ahí, incluso cuando no sentimos nada. Tras clamar en medio de su dolor, David comienza a experimentar un proceso silencioso y poderoso en su interior, el de darse cuenta de que, incluso cuando Dios parecía distante, nunca lo abandonó. Es en este punto del camino espiritual donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Porque es fácil creer en Dios cuando todo va bien, pero es en el silencio y la aparente distancia donde aprendemos el significado más profundo de su presencia. David sintió que Dios había ocultado su rostro, y esta es una imagen muy simbólica. Cuando alguien oculta su rostro, es como si la comunicación se interrumpiera, parece que la relación se ha roto. Pero lo que David no comprendió en ese momento fue que el rostro de Dios no estaba ausente, simplemente estaba velado con un propósito. A veces, el silencio de Dios es un velo que cubre su presencia, no para alejarnos de Él, sino para enseñarnos a buscarlo más allá de las apariencias. Dios jamás abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Aunque el corazón no lo sienta, Él está presente. Aunque la mente dude, Él permanece fiel. Y es en esta aparente distancia donde nos invita a caminar por fe, y no por nuestros sentidos. Piensa en cuántas veces te has sentido solo. Días en que parecía que nadie te entendía, en que orabas y sentías que hablabas con el viento. Es en esos momentos cuando se pone a prueba la fe, y también cuando Dios está más cerca que nunca, porque cuando todo parece oscuro, es entonces cuando su luz comienza a brillar dentro de nosotros, no fuera. Dios es un experto en obrar en lo invisible. No necesita mostrarse para estar presente. A menudo, obra en silencio, ajustando lo que no vemos, eliminando lo que nos daña y fortaleciendo lo que es débil. Por eso el apóstol Pablo escribió que andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. La aparente distancia es simplemente el escenario donde madura la fe. Cuando David pensó que Dios lo había olvidado, el Señor lo sostenía cada día. Cuando David creyó estar solo, Dios, en lo invisible, estaba preparando su restauración. Lo mismo sucede contigo. La presencia de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido, y Él prometió, y ciertamente estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, entiendan esto, Dios no prometió que siempre lo sentiríamos. Prometió que siempre estaría ahí, y hay una enorme diferencia entre sentir y saber. Los sentimientos son fugaces, frágiles y cambiantes. Pero el conocimiento que proviene de la fe, es firme e inquebrantable. Puede que ahora no sientas nada, pero su presencia sigue ahí, dentro de tu habitación, cerca de tu alma, escuchando el sonido de tu respiración cansada. David descubre gradualmente que el silencio no era ausencia, sino intimidad. Dios estaba obrando en él antes de obrar a su alrededor, y así es precisamente como Dios actúa con nosotros. Antes de cambiar las circunstancias, cambia los corazones. Antes de abrir puertas, fortalece nuestras rodillas. Antes de darnos la respuesta, nos enseña a confiar. A menudo pedimos, Señor, muéstrame que estás conmigo.
Y Dios responde, en silencio, estoy contigo, pero quiero que aprendas a reconocerme incluso cuando no me veas. Su presencia es como el aire, no puedes verla, pero es lo que te mantiene con vida. Dios está en las pequeñas cosas. En el aliento matutino, en el abrazo inesperado, en la palabra justa que llega cuando más la necesitas. Está en las coincidencias que no son casualidad, en las puertas que se cierran para protegerte, en los caminos que se estrechan para fortalecerte, pero a menudo, estamos tan centrados en la ausencia del milagro que no logramos percibir la presencia de Dios a nuestro alrededor. Él está contigo cuando nadie más comprende tu dolor. Él está ahí para ti cuando las lágrimas caen y no hay nadie que las seque. Está ahí para ti cuando todos los demás te han dado la espalda, y lo único que queda es el suelo de tu habitación y el sonido de tu propio llanto. Sí, Él está ahí, más presente que nunca. La aparente distancia con Dios es a menudo el espacio donde Él nos hace crecer. Es ahí donde aprendemos a amar a Dios no por los beneficios que nos da, sino por quien Él es. Cuando no hay emoción, cuando no hay señal, cuando no hay milagro, y aún así sigues orando, es entonces cuando el amor se vuelve puro. Es entonces cuando la fe deja de ser infantil y madura. David lo aprendió por las malas. El hombre que una vez mató gigantes con una piedra ahora luchaba contra el gigante del silencio interior. Pero fue en esta batalla invisible donde encontró el verdadero poder de la presencia de Dios. La fuerza de David no radicaba en su espada, sino en su comunión con Dios. No se encontraba en victorias visibles, sino en la certeza invisible de que Dios jamás lo abandonó, y quizás esa sea la invitación que el Salmo 13 nos extiende hoy, la invitación a creer sin ver, a confiar sin sentir, a permanecer firmes incluso cuando todo parece estar en silencio, porque es en este tipo de fe donde la presencia de Dios se revela de forma más profunda, cuando no sientes nada, pero aún así oras, tocas el corazón de Dios. Cuando no ves salida, pero aún así confías, le honras con tu fidelidad, y cuando estés cansado, pero aún así te arrodilles, es entonces cuando Él se acerca más. Dios no está lejos. Nunca lo ha estado. Simplemente te guía por un camino que requiere confianza. Y esa confianza es lo que te permitirá ver lo imposible hacerse realidad. El tiempo de silencio es el tiempo de maduración. Es el tiempo en que el Espíritu Santo susurra en lo más profundo del ser, sigo aquí. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, cuando tu corazón comprende que la distancia es solo una ilusión de dolor, todo cambia. Ya no verás el silencio como rechazo, sino como cariño. Ya no verás la espera como un castigo, sino como una preparación. Y ya no verás la falta de respuesta como abandono, sino como prueba de amor, porque un padre amoroso no habla todo el tiempo. A veces guarda silencio para enseñar. A veces se aparta un poco para que su hijo aprenda a caminar. Pero en ningún momento deja de estar cerca. David descubrió esto y, al final del Salmo, pudo volver a cantar. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, transformar tus lágrimas en canciones, tu desesperación en fe, tu sensación de lejanía en una experiencia de presencia. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. A menudo, buscamos a Dios esperando que cambie lo externo, la situación, el dolor, las personas, el tiempo de espera. Pero Dios, con su infinita sabiduría, comienza el cambio desde dentro. Él sabe que transformar el corazón es el primer paso para transformar la realidad, porque cuando el corazón cambia, todo cambia. David nos enseña esto de una manera extraordinaria. Comenzó el salmo con un grito lleno de dolor. ¿Cuánto tiempo, Señor? Pero a medida que continuaba orando, su dolor dio paso a la confianza. Era como si la conversación con Dios hubiera calmado las tormentas internas antes que las externas. Aún no veía las respuestas, pero ya sentía paz. Y esa paz es la mayor señal de que Dios está obrando, no fuera de nosotros, sino dentro. La oración es el hilo invisible que une el cielo con el corazón. Y a veces, este hilo no trae la respuesta que pedimos, pero nos da la fuerza para seguir esperando. Eso es lo que hace la fe, no cambia lo que Dios hará, pero cambia nuestra forma de afrontar el tiempo hasta que Él actúe. ¿Cuántas veces has orado para que Dios cambie algo en tu vida, solo para darte cuenta de que, en realidad, fue tu propio corazón el que cambió primero? Tal vez la situación seguía siendo la misma, pero de repente te sentiste más ligero. El miedo perdió su poder, la ansiedad disminuyó y percibiste una paz que parecía fuera de lugar. Este es el efecto de la verdadera oración. La oración no se trata solo de pedir, sino de conversar con Dios. Y cuando conversamos con Él sinceramente, el resultado nunca es el mismo. Su presencia transforma un corazón cansado en un corazón confiado, un corazón herido en un corazón sanado, un corazón ansioso en un corazón paciente. Esta es la mejor respuesta que Dios puede darnos. Transformación interior. David comenzó su oración pidiendo a Dios que lo escuchara, que lo mirara, que le diera alivio. Pero al final,
no solo fue escuchado, sino transformado. Él declara, pero yo confío en tu bondad, mi corazón se alegrará en tu salvación. Fíjate en la diferencia, antes lloraba, ahora se alegra, antes dudaba, ahora confía. Nada a su alrededor ha cambiado, pero todo en su interior se ha renovado, y eso es lo que hace la oración, realinea el corazón con el propósito de Dios. La oración no consiste en tratar de convencer al Señor de que haga lo que queremos, sino en permitirle que nos transforme para que deseemos lo mejor, es el proceso de rendirse. De dejar que el Espíritu Santo nos moldee, nos calme, nos enseñe, y al final, descubrimos que no necesitábamos todas las respuestas, solo necesitábamos su presencia. Dios actúa cuando oramos, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces cambia las circunstancias. Otras veces, cambia nuestra perspectiva, y cuando eso sucede, la vida adquiere una nueva perspectiva, los problemas persisten, pero ya no pesan tanto. El dolor sigue ahí, pero ya no domina. La espera continúa, pero ahora va acompañada de esperanza. La oración es el instrumento divino que nos permite ver con los ojos de la fe. Nos ayuda a dejar de centrarnos en lo que nos falta y nos hace darnos cuenta de todo lo que ya tenemos, el cuidado de Dios, su presencia constante y su amor inagotable. Ella no enjuga las lágrimas, pero les da significado a cada una de ellas, no elimina el desierto, pero nos da la fuerza para cruzarlo, y por eso David termina el Salmo con una afirmación tan contundente: cantaré al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Mira, todavía está en medio de la pelea, pero ya está cantando. La oración lo condujo de la angustia a la adoración, no esperó a la victoria para dar gracias, comenzó a alabar en medio de la batalla. Es en este punto cuando el corazón se transforma verdaderamente, cuando la oración nos lleva a alabar antes de recibir una respuesta, significa que la fe ha vencido al miedo. Significa que confiamos más en la bondad de Dios que en la gravedad de la situación, y esa es una de las mayores lecciones espirituales de Salmo 13, la oración existe no solo para cambiar el mundo, sino para cambiar los corazones de quienes lo habitan, y cuando el corazón cambia, el mundo cambia con él. Quizás llevas mucho tiempo rezando por algo y sientes que no pasa nada, pero ¿y si Dios ya está obrando dentro de ti, y si Él está moldeando tu ser interior para que recibas aquello que pides con tanta desesperación? Puede que aún no haya llegado la respuesta, pero el proceso ya ha comenzado, y el primer milagro que ocurre en cada oración siempre está presente en el alma. Cuando oramos con sinceridad, incluso entre lágrimas, el Espíritu Santo se mueve en nuestro interior. Nos da valor para perseverar, fe para creer y serenidad para descansar, y cuando esa paz llene tu corazón, será señal de que Dios ya ha respondido, no como pedimos, sino como necesitábamos. Así que, si estás cansado, sigue orando. Si sientes que Dios no te escucha, sigue hablando, aunque sean pocas las palabras, aunque solo sean lágrimas, sigue abriéndote a Él, porque cada oración es una semilla, y cada semilla, a su debido tiempo, florece. Recuerda, Dios escucha tus palabras y tu angustia, Él entiende cómo te sientes incluso antes de que intentes explicárselo, y a su debido tiempo, Él responderá, quizá no como esperas, sino exactamente como necesitas. Ahora, cierra los ojos por un momento y deja que esta verdad penetre profundamente en tu alma. Permite que el Espíritu Santo calme tu corazón y te envuelva con la presencia de Dios, y juntos, elevemos una oración inspirada en el Salmo 13 como lo hizo David, una oración de entrega, confianza y esperanza. Mi Señor Dios, tú que escudriñas el corazón y conoces mis penas, a ti elevo mi voz esta mañana. A menudo me siento cansado y el silencio parece demasiado largo, pero hoy elijo confiar, incluso sin comprender, porque sé que tu amor es mayor que mi aflicción. Señor, ¿cuántas veces te he preguntado hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo durará este dolor? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para obtener una respuesta? Pero sé que, incluso en el silencio, estás presente, me escuchas, incluso cuando el mundo no me entiende, ves mis lágrimas, incluso cuando nadie las nota. Padre, renueva mi esperanza, esto me llena de paz, aunque las circunstancias aún no hayan cambiado, transforma mi angustia en confianza, mi temor en la fe y mi espera en adoración. Al igual que David, quiero decir, confío en tu bondad y mi corazón se regocija en tu salvación. Incluso antes de presenciar el milagro, te doy gracias, Señor, porque sé que me estás cuidando. Toca ahora cada corazón que ora conmigo, quien siente dolor, duda o desaliento. Envuelve a esa persona con tu amor y tu presencia, que ella siente que no está sola, porque estás aquí, escuchando cada palabra, comprendiendo cada suspiro, y preparándonos para un nuevo amanecer. Hoy descanso en ti, Señor. Canto incluso cuando estoy cansada, estoy agradecido incluso sin verlo, y confío porque sé que tú eres fiel, en el nombre de Jesús, amén. Ahora dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te hizo sentir? Me interesa mucho tu opinión, así que deja tu comentario abajo.
Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así no te perderás ningún video y, además, ayudarás a difundir este mensaje a más personas. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.